Buenos días, les damos la bienvenida este lunes de inicio de semana con la conferencia Sana Convivencia en Casa ante la Nueva Normalidad. Ahora como ponentes, psicóloga Emma Alejandra Mateos Flores y psicóloga Joana Aide Peralta Vázquez. Psicóloga Emma Mateos es psicóloga de adultos y familias, atendiendo a personas con estrés laboral, duelo, trastornos depresivos y ansiedad, entre otros, así como conflictos familiares y o de pareja. Psicóloga Joana Peralta es psicóloga atendiendo trastornos depresivos de ansiedad, personalidad, problemas familiares y de pareja, adultos, familias y adolescentes. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues también gracias a todos los presentes que se encuentran aquí con nosotros. Pues daremos inicio a la presentación del día de hoy, que tal como ya han presentado, pues es Sana Convivencia en Casa ante la Nueva Normalidad. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de comenzar a platicarles acerca de algunas estrategias para tener una sana convivencia en familia, en casa durante esta nueva normalidad, pues vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que estamos viviendo. Y bueno, en la actualidad estamos pasando por lo que se denomina una pandemia. Y esta pandemia comienza a partir de que aparece un nuevo virus, que es el coronavirus, que es una familia de virus que causan enfermedades principalmente respiratorias y que circula entre humanos y animales. Este virus nuevo aparece inicialmente en China en diciembre del año pasado y provoca la enfermedad que ahora conocemos como COVID-19. Se extendió por todo el mundo y ahí es cuando la Organización Mundial de la Salud la declara una pandemia global. Y a partir de esta pandemia es que surgen algunas recomendaciones sanitarias y estas recomendaciones son más que nada en forma de prevención, ya que hasta el momento pues no se ha encontrado alguna vacuna que pueda o una cura específica para el coronavirus. Así que entre las recomendaciones sanitarias, pues a manera de recordatorio, porque todos de alguna manera las hemos escuchado durante estos meses, pues está el uso de mascarillas, que es obligatorio, no entrar a lugares, no ir al trabajo, a la escuela o cualquier otro lugar si tenemos síntomas o tenemos un diagnóstico de COVID-19. También mantener el distanciamiento social de 2 metros, que es lo sugerido, lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón o bien con un gel antibacterial, evitar tocar nuestra cara con las manos y los ojos, la nariz, la boca, evitar saludar dando la mano, dando besos o abrazos, limpiar frecuentemente las superficies con las cuales tenemos contacto y mantener un adecuado ventilamiento en el espacio en el que estamos. Y bueno, para cada uno de los estados y países, pues tenemos centros de salud a los cuales podemos acudir en caso de que presentemos síntomas del COVID. Y bueno, aquí en México, como cada país, pues desarrollamos algunas medidas de prevención o algunas campañas. Aquí en México surgió la Jornada Nacional de Sana Distancia, el cual pues es un programa nacional que crea la Secretaría de Salud de México y que está basado principalmente en el distanciamiento social. Esta medida surge igualmente a manera de prevención y la intención principal o el objetivo principal era que el coronavirus no llegara a esparcerse a una medida en la cual se saliera de control. Y bueno, este programa nacional de sana distancia era una serie de medidas que estaban destinadas a esta contención y esa jornada nacional de sana distancia comenzó en el 23 de marzo y concluyó el 30 de mayo de este año. Sin embargo, bueno, sabemos que continuamos con algunas de las medidas que en aquel entonces se implementaron, que eran las medidas de prevención que mencionamos hace unos momentos, y también la suspensión de actividades no esenciales. A partir de esta Jornada Nacional de Sana Distancia, si bien tenía una fecha de vigencia, por así decirlo, eso no quiere decir que regresábamos a la normalidad, ¿no? Y surge este término de la nueva normalidad. ¿Qué significa esta nueva normalidad? Pues bueno, es una forma de llamarle a esta reactivación de varias actividades que en ese periodo de la jornada de sana distancia pues se suspendieron o bien se dejaron de llevar a cabo de la misma medida que anteriormente. Esta reactivación de actividades económicas y sociales
pues pasa después del pico más alto de la pandemia del coronavirus y consiste en reaperturar estas actividades poco a poco y basándonos en un semáforo epidemiológico que, dependiendo del color, es el que determina qué actividades se podían reanudar. Y bueno, todos creo que conocemos este semáforo, el cual hemos estado siguiendo, el cual puede variar de un estado a otro y de país a país. Y es el que nos va marcando, pues, qué actividades podemos regresar y qué medidas tenemos que continuar. Durante esta nueva normalidad, también la intención es que aprendamos y nos adaptemos a así continuar con algunas actividades que hacíamos antes de que surgiera esta pandemia, pero también continuar con las medidas de prevención prácticas y convertirlas en algo común que ya sea parte de nuestro día a día. Y entre ellas pues están todas aquellas que ya mencionamos, ¿no? El lavado de manos, el estorno de etiqueta, el uso de cubrebocas, la sana distancia. Y bueno, como verán en la imagen, pues ahí está marcado este semáforo epidemiológico que va desde el verde hasta el rojo y que en cada uno pues nos va indicando cuál es la ocupación que se puede tener en los lugares, sobre todo en los sitios cerrados. Y bueno, también el semáforo nos indica algunas actividades a las cuales podemos regresar o cuáles siguen suspendidas. ¿Y qué cambios implica la nueva normalidad? Pues bueno, este término creo que ya todos lo conocemos, el de la nueva normalidad, y significa que, bueno, no volvemos a la normalidad que conocíamos antes de la epidemia, pero que sí trae algunas adaptaciones, ¿no? ¿Cuáles son aquellos cambios? Pues bueno, implementar las medidas básicas de prevención todo el tiempo, las medidas básicas siendo lo que ya mencionábamos, el lavado de manos, el uso del cubrebocas, etcétera. Pero también nos trae otros cambios, como por ejemplo el pasar más tiempo de confinamiento en casa, mucho más del que posiblemente antes pasábamos. ¿Y por qué? Por los últimos 2 puntos de la diapositiva, ¿no? La escuela en línea, el trabajo desde casa. Para muchos de nosotros, pues este fue un cambio muy drástico en casa. Ya tenemos ahorita cerca de 7, 8 meses en los cuales pues la escuela se ha suspendido, al menos físicamente, todo se lleva en línea y esto ha traído que los niños, los adolescentes pasen más tiempo en casa, pero además tengan que readaptarse a cómo llevar la escuela. Para muchos también comenzaron a trabajar desde casa o en el peor de los casos, pues muchos también se quedaron sin empleo a partir de esta pandemia. También, como parte de las medidas de prevención, pues tenemos menos interacción social. Tal vez ya no vamos a reuniones, ya no vamos a fiestas, no vamos al cine, no vamos a realizar algunas actividades en otros espacios fuera de casa, que antes eran las que nos permitían interactuar con otras personas fuera de nuestro sistema familiar o de nuestra pareja o de las personas con las que solíamos pasar mayor tiempo. Y también pues menos actividades en general, ¿no? Tal vez si hacíamos actividades deportivas, artísticas o cualquier otra actividad que practicábamos, pues se tuvo que suspender también. Pues esta nueva normalidad y todos estos cambios nos llevan a la necesidad de adaptarnos. Nos llevan a un cambio en nuestro estilo de vida y esta adaptación y qué tan bien o mal la llevamos a cabo va a depender mucho de nuestro nivel de resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia es un término el cual describe el proceso que nosotros llevamos a cabo para adaptarnos bien a la adversidad, ya sea un trauma, una tragedia, una amenaza o fuentes de tensión significativas, como lo podrían ser problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Que bueno, si leemos el concepto, la descripción del concepto, nos daremos cuenta que esta pandemia del coronavirus ha traído casi todos estos ejemplos, ¿no? Y la resiliencia entonces es una capacidad que cada uno de nosotros tenemos para adaptarnos a situaciones nuevas, especialmente después de una situación crítica. Para cada uno de nosotros el nivel de resiliencia es diferente y depende de muchos factores, ¿no? De cómo se fue formando nuestra resiliencia desde que éramos pequeños, de nuestras habilidades que hemos desarrollado, de
de si lo hemos puesto en práctica o no. Entonces, habrá personas que sean muy resilientes y que se adapten rápidamente y muy bien ante situaciones críticas, pero habrá otros que, bueno, su adaptación puede ser un poco más complicada. ¿Cómo podemos desarrollar más la resiliencia? Pues bueno, podemos llevar a cabo diferentes prácticas. ¿Cómo lo construimos? Primero es importante establecer relaciones. Somos seres sociales, inevitablemente necesitamos socializar, necesitamos establecer relaciones sanas con otras personas, familiares, amistades, pareja. El tener relaciones con otros nos lleva a desarrollar una red de apoyo que cuando pasamos por momentos críticos, esa red de apoyo es la cual nos puede sostener, nos puede, apoyar. También hay que evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. Si bien esta pandemia, algunos a veces dicen, parece que nunca se va a acabar, nos dijeron que esa jornada de sana distancia iba a durar 2 meses y ya no pasó, iba a ser una cuarentena y pues ya no fue cuarentena, pues bueno, eso no quiere decir que esto no va a terminar. En algún momento podremos irnos acercando un poco más tal vez a esa normalidad que teníamos antes o nos podremos ir adaptando, ¿no? En algún momento llegará una vacuna, llegará un tratamiento específico y lo vamos a superar. Entonces es importante no irnos a un extremo y pensar esto nunca se va a acabar, nunca vamos a regresar a la escuela, nunca vamos a regresar al trabajo, etc. Hay que aceptar que el cambio es parte de la vida. Nuestra vida no siempre es igual. Siempre hay cambios en nuestra vida. Algunos son más críticos, otros son un poco más agradables, pero siempre vamos a experimentar cambios. Entonces hay que aceptar que eso es parte de nuestra vida y que nosotros tenemos que continuamente estarnos adaptando a nuevas situaciones, a nuevas etapas. Hay que llevar a cabo acciones decisivas, es decir, planificar. Planificar qué es lo que voy a hacer. Bueno, tal vez por la pandemia me quedé sin trabajo y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar trabajo. ¿Qué acciones tengo que llevar a cabo para encontrar un trabajo? Tal vez ya no voy a regresar a la escuela físicamente, lo voy a hacer en línea y entonces, en lugar de atorarnos, en quejarnos, en estresarnos, pues bueno, vamos planificando cómo me voy a adaptar a esto. ¿Qué necesito? Necesito una computadora, necesito un buen internet, tal vez me asesoro con otros compañeros, con mis padres, busco un espacio en mi casa donde pueda llevar a cabo mis videollamadas, mis clases de manera más cómoda. La siguiente es cultivar una visión positiva de nosotros mismos. Es decir, pues echarnos porras, ¿no? Pensar en que sí podemos, en que tenemos las habilidades y la capacidad. Sobre todo porque les decía, bueno, todos pasamos por cambios a lo largo de nuestra vida. Ya en algún momento nos hemos tenido que adaptar a otras situaciones. Entonces, eso quiere decir que tenemos la capacidad de hacerlo y que si ya lo hicimos en una ocasión, lo podemos volver a hacer. Entre otras cosas que podemos hacer para construir la resiliencia está mantener las cosas en perspectiva. No todo es tan grave y tan horrible como tal vez a veces lo podemos magnificar, lo podemos ver, ¿no? Todo esto tiene, como decíamos, alguna solución, hay esperanza, los médicos, cada uno de los países está trabajando arduamente en desarrollar alguna vacuna, en desarrollar alguna cura y vamos cada vez avanzando un poco más. Y bueno, esto está ligado con lo que les decía, ¿no? Nunca perder la esperanza de que las cosas pueden mejorar. También es muy importante cuidar de nosotros mismos, lo cual más adelante vamos a abordar un poco más cómo podemos cuidar de nosotros mismos. Y también pues identificar aquellas actividades que nos puedan ayudar a construir una estrategia personal para desarrollar la resiliencia. Una vez que ya hemos comprendido parte de lo que estuvo implicando la nueva normalidad y cómo podemos valernos de esta habilidad, ya de la resiliencia, que es una habilidad que cada uno de nosotros puede llegar a desarrollar, apoyándonos de los puntos que ahorita psicóloga Joana nos estaba comentando, es importante que también comprendamos todo lo que estos cambios con la pandemia, pues ha estado, cómo estos cambios de la pandemia ha estado repercutiendo pues en nuestra salud mental. Como este cambio fue algo abrupto, no fue algo de lo que estuvimos mes con mes diciendo, ahora viene esto y vamos a hacer esto y entonces
así va a ser el siguiente paso, sino que abruptamente el 18 de marzo es cuando se inicia, ¿verdad? La cuestión de la cuarentena y que los estudiantes pues ya forzosamente tenían que estar llevando sus clases en línea. Yo creo que si hay maestros por aquí, si hay estudiantes por aquí, pues vivieron lo que fue, híjole, tenemos que adaptarnos a estar dando nuestras clases o recibiendo nuestras clases a través de pantallas y tuvimos que estarnos adaptando a, tengo que estar eliminando los estímulos que por ahí me estuvieran distrayendo, etcétera. Y no solamente los estudiantes o los maestros, sino que también todas, varias otras profesiones pues tuvieron que estar trabajando desde casa, otras más tuvieron que suspender definitivamente labores y entonces estuvieron en casa, ya conviviendo tal vez más tiempo con su familia, pensando qué es lo que va a estar sucediendo o qué son todos estos cambios que se están avecinando. Y bueno, pues todo esto estuvo al estarse dando el seguimiento ya de lo que está comprendiendo esta situación, pues se han dado reportes de alteraciones en diferentes aspectos de nuestra vida. Se ha alterado el sueño, nuestra alimentación, ha habido más estrés debido a esta situación, obviamente este aislamiento forzoso, ¿ya? Y también otras cuestiones como el uso de sustancias ha sido algo que se ha incrementado y las alteraciones que les decía en un principio del sueño y la alimentación, pues varios de nosotros, yo creo, incluyéndome también, mi sueño se vio algo afectado y esto es algo pues bastante normal cuando nos enfrentamos a algo inesperado, a una situación estresante, que cada uno de nosotros, si trabajamos o estamos estudiando o nos hemos enfrentado a alguna situación estresante, vamos a poder darnos cuenta cómo varias de nuestras esferas en nuestra vida se están viendo afectadas. Tal vez mi atención no es la misma, empiezo a tener problemas de memoria, problemas tal vez físicos, gastritis, colitis, duermo menos o estoy muy cansado a lo largo de todo el día, etc. Hace, como les estaba mencionando, de que ha habido varios reportes de ello, pues no es extraño que a lo largo pues de todos estos meses veamos noticias como las que están apareciendo ahorita, porque ya nos hemos estado dando cuenta cómo esta situación no solamente está afectando a nuestra salud física, sino que también está llegando a abarcar nuestra salud mental, ¿no? Y hemos nosotros estado viendo, tanto aquí en el hospital como incluso fuera del mismo, como hasta síntomas depresivos, síntomas ansiosos, pues han estado a la alza y, como les comentaba, lo del uso de sustancias. Y esto pues ha estado relacionado en gran parte a el COVID. Y claro que muy seguramente todo lo que el individuo pueda estar viviendo, porque no solamente es tengo miedo de la enfermedad o qué tal si me enfermo o si un familiar acaba de enfermar, sino que también es, híjole, como mencionaba Joan, algunos perdieron su trabajo, esta incertidumbre de si voy a lograr conseguir trabajo, dónde tengo que moverme para estar solicitándolo. Tal vez ahorita no están contratando, entonces tengo que moverme de alguna otra forma, ¿ya? Para estar teniendo un ingreso para mí o para mi familia y bueno, muchas otras cuestiones que también pueden estar afectando a nuestra salud mental, no solamente en específico del COVID. Y tal como les mencionaba, pues las patologías se han visto incrementadas ya debido a este gran estrés que estamos experimentando todos en general, ¿sí? Porque esta pandemia pues nos ha estado afectando a todos. Y pues ha habido un incremento en esos síntomas ansiosos, depresivos, el abuso de sustancias y claro, también han habido varios reportes en cuestión de la violencia. En particular, nos vamos a concentrar en las primeras dos de ellas, ¿sí? De hecho, cada una de ellas pudiésemos estar abordando con mucha mayor amplitud, pero no nos daría tanto tiempo para dentro de la charla del día de hoy para poder abordarlas como se requiere, pero pues como les digo, vamos a estarnos concentrando específicamente en las primeras dos. Y bien, ya que hemos sabido que esto ha ido a la alza, ¿sí? Y que nuestra salud mental se ha estado viendo afectado por todos estos factores estresantes que conlleva
el COVID-19 y la cuestión de la pandemia, nosotros en nuestra familia y en nosotros mismos, ¿qué es de lo que tendremos que observar para saber si esto es solamente estrés o tal vez ya está trayendo otra serie de consecuencias, ¿no? Que estos síntomas pues ya es algo que quizás vaya a estar requiriendo alguna ayuda profesional. Bueno, dentro de estos está que haya una preocupación excesiva, es decir, que no pueda tal vez yo estar dejándome de preocupar o dejando de sentir esta ansiedad por la enfermedad, por la aglomeración de personas, por las noticias que estoy viendo a lo largo de mis redes sociales, de mis chats de la familia, de amigos y pues por todos lados. Y que eso pues esté abarcando gran parte del tiempo en mi cabeza, ¿no? Esa preocupación excesiva y que también yo sienta cómo me está afectando emocionalmente. ¿Ya? También esta dificultad para concentrarse, ya sea por esta preocupación o porque ya no estoy rindiendo dentro de mi trabajo o en mis actividades del día a día, en mis estudios, también síntomas de tensión muscular o síntomas físicos como gastritis, colitis, dolores a lo largo de nuestro cuerpo y también ya sabemos lo relacionado que están tanto la parte física como la parte emocional. Entonces podemos estar experimentando cambios en nuestras emociones, ser muy lábiles emocionalmente, es decir, que vamos como de arriba para abajo en esa cuestión emocional, o también que tendemos a ser irritables y nos sentimos ante cualquier estímulo tal vez o frase que diga algún familiar, ya nos sentimos irritados o contestamos impulsivamente. Otros más que necesitaremos estar observando, pues será que tal vez haya un predominio de estado de ánimo depresivo o tal vez estado de ánimo ansioso, en el que haya una pérdida de interés por las actividades que normalmente nos gustaban o que obtengamos placer de ellas, el hobby o el pasatiempo que tengamos ya no me está resultando igual de placentero o ya ni siquiera pasa por mi cabeza, le voy a dedicar tiempo a eso porque ya pienso para qué o no me está sirviendo, incluso una pérdida de energía y me sienta cansado a lo largo de mi día. Mencionábamos también al principio lo de las alteraciones del sueño y que digamos, ya llevo varios meses en que mi sueño no se ha podido readaptar, ¿sí? No estoy durmiendo o a pesar de que duerma más de mis 8 o más de mis 8 horas recomendadas, siento que no descanso o tardo muchas horas para quedarme dormido, me despierto durante muchas veces durante la noche y pues obviamente en la mañana ya siento que no estoy descansando. Las alteraciones también en mi apetito, tanto sí aumenta como disminuye y ya no estoy comiendo y que eso también nos lleve a una pérdida o aumento de peso significativo. Claro, también los pensamientos negativos, como algunos de los ejemplos que antes había mencionado sobre la preocupación o los otros que también externaba a Joana, como esto nunca va a acabar o de aquí ya no vamos a salir, entonces que esos pensamientos negativos estén predominando dentro de nuestra cabeza y pues ya en casos un poquito más delicados, pues que también incluso llegue a estar teniendo ideas de muerte, como siento que esto ya no va a llegar a ningún lado, entonces, no sé, desearía morirme el día de mañana o incluso ya tener alguna planeación al respecto, es que siento que ya no voy a salir de aquí y pues mejor voy a realizar esta acción, ¿no? Porque ya no puedo estar soportando. Entonces, si vamos notando cómo cada una de estas síntomas o de estas características que acabamos de describir, nosotros o alguno de nuestros familiares que viven con nosotros en casa las está presentando, sí, pues sería lo más recomendado que acudiésemos con algún profesional para comenzarlas a atender, precisamente para poder adaptarnos lo mejor posible a esta situación, pero también para estar cuidando nuestra salud mental, porque de eso vamos a estar apoyándonos a lo largo de toda esta pandemia para poder estar saliendo adelante. Y bueno, entre algunas estrategias que también podemos llevar a cabo en nuestra familia para adaptarnos a esta situación, pero sobre todo para tener una convivencia más sana, más cómoda para todos los que viven en casa, pues
además de llevar a cabo lo que mencionaba la psicóloga Emma, de estar muy atentos, muy observadores de qué pasa conmigo mismo, pero también qué pasa con mis familiares, para detectar a tiempo alguna sintomatología depresiva o ansiosa, que es lo que vemos que más se ha detonado en estos meses con todos los factores y todo el cambio que ha venido con la pandemia. Además de detectar eso a tiempo y acudir a profesionales o poder llevar a cabo alguna planificación para reducirlos y no permitir que se incrementen, pues también es muy importante comunicar las emociones en la familia, porque precisamente cuando no comunicamos a nadie y sobre todo a nuestra familia, que es con quien más estamos conviviendo en estos momentos, pues entonces no tenemos ese desahogue, por así decirlo. Y tenemos que lidiar con toda esta sintomatología nosotros solos y eso siempre lo hace más difícil. Entonces, bueno, durante estas etapas de crisis en la familia, se hace especialmente importante comunicar cómo nos sentimos y qué pensamos. Y para esto hay que considerar, primero, que siempre nos estamos comunicando. La comunicación no es solamente decir algo verbalmente, no solamente son las palabras o las frases o una conversación, también nos comunicamos a través de gestos, de miradas, del tono de voz, de la postura, que es lo que le llamamos o denominamos la comunicación no verbal. Por lo que tenemos que cuidar especialmente lo que decimos, pero también el cómo lo decimos. Y esta es una situación que vemos continuamente en las familias y en las parejas también, ¿no? En la interacción con otros, que tal vez lo que verbalmente estamos diciendo puede ser algo positivo, pero nuestra comunicación no verbal está llevando a cabo un mensaje totalmente diferente. Y entonces ese mensaje que queremos hacer llegar ya no llega de la misma forma para la otra persona. Así que para comunicar hay que tomar en consideración esto, que siempre nos estamos comunicando. ¿Cuáles son algunas recomendaciones respecto a la comunicación en familia? Pues bueno, la primera es la escucha activa. ¿Y a qué se refiere la escucha activa? Hay muchas familias que a veces dicen, pues es que yo sí le pregunto cómo le fue en la escuela o cómo le fue en el trabajo, entonces sí nos comunicamos. Y está muy bien hacer eso, pero también, por otro lado, a veces el familiar dice, pues sí me pregunta que cómo me fue en la escuela, pero cuando comienzo a contarle, tal vez se pone a ver la televisión o revisa su celular o sigue cocinando. Entonces, pues ahí no hay una escucha activa. La escucha activa es atenta, ¿no? Dentro de la escucha activa también entra el tratar de entender lo que el otro te quiere decir. Y aquí es donde, como parte de la comunicación, también no está de más preguntarle a qué se refiere, ¿no? Cuando te dice, me he sentido medio triste. Bueno, ¿a qué te refieres con triste? Exactamente cómo te has sentido, cómo te das cuenta que estás triste. Permite que se sientan cómodos al hablar. Y para esto siempre hay que tener espacios y momentos en familia para poder practicar. Favorece que se den cuenta de que entendemos su postura, aunque no la compartamos. También puede suceder que a veces en la familia no estemos compartiendo la postura de la otra persona o su punto de vista. Pero de cualquier manera siempre es importante tratar de comprender su postura y aunque no la compartamos, pues no entrar en una discusión, sino más bien en un intercambio de ideas. Y para esto también hay que practicar la empatía. Hay que tratar de ponernos en el lugar del otro. Tratar de pensar, bueno, ¿cómo se podría estar sintiendo? Y aunque la realidad es que no siempre podemos saber al 100% cómo se está sintiendo la otra persona o qué es lo que está pensando, cuando conversamos con ellos, nos damos la oportunidad de poder comprender mejor y ser empáticos. Por ejemplo, en la familia, a veces escuchamos a algunos papás que dicen, pues es que mi hijo está haciendo todo un drama porque en la escuela no le gustan las videollamadas, ¿no? Y bueno, tal vez para el adulto esa no es la mayor crisis, ¿no? Tal vez para el adulto, para el papá sea que no tengo trabajo y no voy a tener dinero para darles de comer mañana, ¿no? Y si lo ponemos en perspectiva, tal vez pareciera que eso es más crítico que el que no me gusten las videollamadas. Sin embargo, pues para cada uno de ellos, esa es una crisis importante, que tal vez en el momento no saben cómo superarla, no saben qué hacer al respecto. Entonces aquí es donde entra la empatía, el yo entender al otro, poder comprender cómo se está sintiendo y respetar el cómo se siente.
Y aquí también es importante no caer en descalificaciones, no desvalorar las ideas o los sentimientos, no decirle, pues, ay, ¿por eso te pones así? Pues no, porque para el otro eso es algo importante, ¿no? No quitarle valor a lo que el otro está sintiendo o lo que el otro piensa. Porque además cuando se hace esto, pues se va perdiendo la confianza en la familia. Y a veces los hijos, y especialmente lo digo de los hijos, porque es algo que los adolescentes recurrentemente dicen, pues ya mejor no le cuento las cosas a mi papá o a mi mamá, porque luego me dice que estoy exagerando o me termina regañando. Entonces ya mejor no lo comparto. No hay que interrumpir el discurso de los familiares. Si quieren conversar y nos van a expresar algo, especialmente si nos van a expresar sus emociones o sus sentimientos o sus pensamientos, pues bueno, hay que poner toda nuestra atención en ello, no interrumpirlos, porque a veces lo único que necesitan es un desahogo, ni siquiera necesitan que les des una solución, que les digas qué hacer, lo único que necesitan es yo poder decírselo a otra persona y con eso ya siento un alivio, siento menos carga. Y en el apartado que mencionaba psicóloga Joana de las descalificaciones, cuando decía, otro ejemplo también es, bueno, pero es que tú no la tienes como esta persona o como estas otras personas, ¿no? Que era cuando ella ponía en perspectiva tal vez la opinión del papá sobre el dinero o el poder tener las necesidades para la familia o la perspectiva del adolescente de las videollamadas. Cuando hacemos esta comparación, bueno, por lo menos no te estás preocupando por esta otra cosa, de algún modo también estamos cayendo en descalificar, ¿sí? O sea, no es válido que tú te estés preocupando por eso. Por lo tanto, practicando esta cuestión de la empatía, pues vamos a poder comprender, ¿no? ¿Por qué te está preocupando eso? ¿Por qué específicamente a ti te está afectando de este modo? Y así evitamos pues las comparaciones y llegar a que el otro sienta que no se está valorando su sentir. Otra recomendación respecto a cómo comunicarnos mejor en la familia, pues es hablar con mensajes claros. Evitar mensajes contradictorios y ser preciso en lo que queremos expresar, no dar un doble mensaje, no decirle, sí, sí te estoy escuchando, pero mientras estoy volteando a ver hacia otro lado, ¿no? O sí, sí te voy a apoyar, pero nunca se lleva a cabo una acción donde realmente se muestre ese apoyo. Entonces, es muy importante hacerlo claramente, ¿no? No utilizar, por ejemplo, el sarcasmo, el doble sentido, para tratar de comunicar algo, porque entonces los mensajes no quedan claros y no se sabe en realidad qué es lo que se está intentando expresar o qué es lo que se piensa. También implementar un tono y un lenguaje corporal positivo, mirando a la persona con la que nos estamos comunicando. Esto es parte también de la escucha activa. Mirar a la otra persona, tener ese contacto visual, estar en nuestro lenguaje corporal de manera abierta, que sepa la otra persona que estamos ahí para escuchar y para apoyar. Ofrecer mensajes positivos siempre que tengamos la oportunidad. No ser pesimistas y sobre todo porque hablando de estas cuestiones específicas de ansiedad y depresión, pues los mensajes negativos, el familiar los está viviendo constantemente desde su mente, ¿no? Ya no necesita que estemos aportando más mensajes negativos, al contrario, ofrecer mensajes positivos, ¿no? Evitar todos estos mensajes o estas expresiones de, híjole, ¿no? Es que esto va para largo, ¿no? O así como sigue, se me hace que no vamos a entrar a la escuela hasta dentro del siguiente año. No, hay que tratar de mantener una perspectiva positiva porque además pues no sabemos exactamente qué va a pasar en el futuro. Tratar al familiar con el mismo grado de respeto con el que esperas que se trate a ti. Lamentablemente creo que en muchas familias se maneja esta idea de que los padres merecen más respeto que los hijos y que por lo tanto una falta de respeto del hijo hacia el padre se debe de castigar, pero no así cuando es a la inversa. Es muy importante mantener el nivel de respeto entre todos los familiares, independiente de su posición o su rol en la familia. Si nosotros no respetamos a nuestros hijos, pues no podemos esperar también ese respeto de su parte, ¿no? El respeto hay que ganarlo de esta manera. Cuando todos nos respetamos y valoramos que todos somos importantes en la familia, que todos somos un elemento que aporta algo a la familia, entonces puede haber más confianza y más apertura. Hablar y responder con respuestas que incentiven una conversación, evitando frases como porque lo digo yo. Explica las razones de forma tranquila.
Si ya se ha aperturado la conversación, es importante, bueno, tal vez preguntar un poco más y desde cuándo te sientes así y qué más has pensado y de qué manera te puedo ayudar, y no ser muy tajantes, ¿no? Sobre todo cuando se dan instrucciones, decir, hazlo. ¿Por qué? Porque soy tu mamá, porque yo lo digo y sin dar oportunidad a una negociación. Como otra recomendación, pues participar y conversar de manera activa sobre lo que haces, pero también sobre lo que piensas, sientes, esperas o temes. Es decir, no esperar nada más que algunos familiares se comuniquen conmigo, sino yo también hacerlo. Todos aportar, todos poner el ejemplo de que puede haber esa apertura, esa comunicación, esa confianza en la familia. Favorecer la comprensión y el respeto mutuo en la familia, procurar delegar y pedir ayuda cuando es necesario, ser tolerantes con los fallos de los otros, no olvidar motivar a la familia. La buena comunicación se basa en comprender, colaborar, construir, respetar, escuchar y hacer partícipes a todos de las cuestiones de la casa, de la familia y la organización. Sobre todo en este momento donde estamos pasando por una crisis que a todos nos afecta, a todos los miembros de la familia, es importante que consideremos a todos como parte de la planificación de cómo vamos a superarlo, cómo vamos a sobrevivir a esta pandemia en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de salud, pero qué es lo que vamos a hacer para poder ser resilientes y poder salir de esto, pues de buena manera, ¿no? Sobre todo estables emocionalmente, físicamente. Tenemos en estos días una gran oportunidad para practicar la comunicación, la negociación y la empatía. Y especialmente porque ahorita creo que más que nunca tenemos mucho tiempo en familia, que es algo que antes tal vez no lo teníamos tanto y que es parte de los factores positivos que vienen con esta pandemia, ¿no? Que podemos pasar más tiempo con nuestra familia, por lo tanto podemos trabajar y dedicar más tiempo a mejorar la comunicación y mejorar la convivencia. Y bien, una vez comprendido un poco de estas recomendaciones ya para poder estar teniendo esa buena comunicación y hablar sobre nuestras emociones, bueno, consideramos pertinente que también comprendamos acerca de cómo estar manejando crisis. Hace rato estábamos hablando algunos de los síntomas emocionales que algunas personas pueden estar experimentando a raíz de toda esta pandemia y el estrés que ha traído a todos nosotros. ¿Ya? Pero cuando todo esto se está acumulando y sigue progresando y pareciera ser que en lugar de disminuirse va en aumento, algunos de nosotros pudiésemos llegar a experimentar crisis emocionales. ¿Ya? Y nosotros como familiares o como la propia persona tal vez que haya experimentado algunas de ellas, pues vamos a requerir el saber cómo manejar, ¿ya? Pero primero, ¿qué es una crisis emocional? Bueno, es un estado temporal de desorganización, confusión emocional y descontrol después de un evento adverso. Nos desorganizamos, nos sentimos confusos, no sabemos qué es lo que está pasando y sentimos que todo está fuera de nuestro control y entonces reaccionamos, ¿ya? Esto va a estar provocando tanto afectaciones físicas como emocionales que van a afectar nuestro desempeño y dificultar manejar la situación. No nos vamos a poder concentrar, no vamos a querer que los sonidos o lo que está a nuestro alrededor puede ser muy abrumador, podremos tener la mente en blanco o al revés, podremos tener muchas cosas dentro de nuestra cabeza que no nos estén dejando pensar claramente, eso sin estar considerando pues todas las afectaciones físicas que también pudieran estarse manifestando, como latidos incrementados, tal vez una temperatura corporal un poco más fuerte o al revés, sentir que que se nos fue, como dicen por ahí, ¿no? La sangre a los pies, etcétera, ¿no? Entonces, que sentimos física y emocionalmente este estado de desorganización y descontrol. Ok. ¿Qué es lo que nosotros, como alguien que está pasando por crisis emocionales, podemos comenzar a hacer para manejarlas? Bueno, primero que nada, el estar identificando los disparadores. Si esto normalmente está ocurriendo
cuando estoy viendo las noticias, cuando hablo específicamente con X familiar, cuando suceden determinadas situaciones, ya salí al mandado o me tocó estar haciendo esta otra cosa y me puso muy ansiosa, solamente tomar el carro, etc. ¿Ya? Entonces, estar identificando cuáles son los disparadores. Luego, reconocer los síntomas que están previos a la crisis. ¿Sí? Durante la crisis es cuando ya está el punto más alto, ¿verdad? Pero por lo general va apareciendo como, va aumentando, ¿ya? Y es la intensidad de dichos síntomas. Es decir, tal vez me empiezo a sentir un poco agitado o comienzo a sentirme abrumado ante ciertos estímulos, no sé qué hacer con mis manos, comienzo a voltear alrededor, etc. Entonces voy reconociendo qué es lo que pasa antes de esa crisis, también para anticiparlas, para eso me va a estar sirviendo. Luego a estar trabajando con los pensamientos que nos está provocando, pues que esta intensidad vaya en aumento o que en el punto más alto de la crisis, pues la esté manteniendo. Después vamos a estar implementando ciertas actividades para lograr sobrellevarlo. Y esto solamente lo vamos a poder estar realizando pues al momento en que esté la crisis. En ese momento es cuando más vamos a lograr identificar, ¿sabes qué? Este día me estaba sintiendo muy mal, pero al ponerme música, al salirme del lugar y comenzar a respirar, al platicar con algún familiar o amigo o llamarles, me ayudó muchísimo a que todo esto fuera bajando en intensidad. Y este último punto en específico que dice el conversar post-crisis es, si me tocó experimentarlo con alguien de confianza, con algún familiar o amigo, nos va a servir el poder estructurar algún plan. Oye, si estamos aquí en casa, ¿qué es lo que tú has identificado que te ayuda? Si estamos fuera de casa, ¿qué es lo que podemos hacer? Si me encuentro yo solo, ¿qué actividades o en qué situaciones o hacia qué lugares puedo, de qué lugares puedo servirme para que todo esto vaya tranquilizándome, vaya disminuyendo para tranquilizar? ¿Bien? Entonces, esa conversación va a ser muy importante para nosotros estar manejando esta crisis, pero también para aquellos familiares estar sabiendo y conociendo qué es lo que pasa en el otro y cómo puedo hacerle yo para ayudar. Y precisamente el siguiente punto es la perspectiva de nosotros como familiares o amigos. Y aquí es donde más vamos a estar haciendo uso de los puntos que estaba mencionando psicóloga Joana, ¿ya? De esa empatía, de la escucha activa, del estar siempre en un ambiente cómodo, de respeto, que estemos escuchando al otro y de la habilidad, de otra habilidad de la cual nos podemos estar apoyando bastante es precisamente el preguntar, ¿sí? El ser específicos y preguntarle al otro cómo te sentías, qué estabas pensando, qué estaba sucediendo. Oye, en ese momento en que estaba ocurriendo, yo me acerqué contigo e intenté abrazarte y noté que me quitaste, ¿sí? ¿Quieres que dejemos de hacer eso o prefieres que te tome solamente de la mano? Ya la otra persona nos irá comentando cómo se va sintiendo y qué aspectos o qué acciones son las que más le ayudan. Precisamente aquí volvemos a poner el conversar post-crisis por la importancia de este punto. Bueno, pues ya una vez sabiendo cómo es el manejo de las crisis, una vez reconociendo también varias de las habilidades de las que nos podemos estar apoyando en este tiempo en casa, ahorita vamos a ir comprendiendo algunas otras herramientas para saber cómo dar solución a ciertos problemas. Primero que nada, tenemos que reconocer que los conflictos son inevitables, ¿sí? Eran inevitables desde antes de la pandemia y son inevitables a partir de la pandemia, ¿sí? Eso es algo que va a suceder y en cualquier relación con otro individuo, lo más probable es que haya discusiones o hayan peleas y demás. Entonces,
vamos a hacer uso de la escucha de la cual hablaba psicóloga Joana, y obviamente necesitamos favorecer un ambiente cómodo. Una herramienta que ayuda muchísimo para el manejo de la ira es el tiempo fuera. Para esto va a ser muy importante que vayamos primero nosotros reconociendo cuando me estoy enfureciendo o cuando ya me estoy llegando a un punto en el que si lo paso, voy a empezar a decir o hacer cosas de las que luego me arrepiento. Entonces es muy importante yo estar primero identificando eso para poder comenzar a implementar ese tiempo fuera, porque estando consciente es que voy a poder retirarme. ¿Okay? Entonces será esto del tiempo fuera implica cambiar de escenario y eso nos va a ayudar a focalizar nuestra atención en otros estímulos que nos ayuden a bajar ese enojo. Ya una vez que estemos tranquilos, vamos a poder retomar la conversación, porque de nada sirve estar conversando con alguien que no está escuchando razones o que está alterado ante la situación y el otro también va a comenzar a alterarse. Por lo tanto, conviene que primero dejemos enfriar las cosas y las retomemos ya que estemos más calmados. Y yo como el otro que está viendo que mi familiar se está retirando, evitar seguirlo, ¿sí? Porque a veces tendemos a caer en este error de cuando el otro, ¿sabes qué? Me voy a retirar, ¿sí? Porque ya no estoy controlándome y lo seguimos hacia la otra habitación, pues eso estamos invadiendo su espacio, ¿ya? Entonces mejor hay que darle ese tiempo para que se tranquilice y ya más adelante retomamos la conversación. Y estar teniendo en mente que lo que estamos buscando es precisamente llegar a una solución. De nada nos va a estar sirviendo estar yéndonos a problemas del pasado cuando lo que queremos resolver es tal vez algo que acaba de ocurrir y entonces el estar sacando del baúl de los recuerdos todos los trapitos sucios, pues no nos va a estar sirviendo en ese momento. Entonces hay que recordar, esta discusión necesita resolverse. Por lo tanto, para llegar a una solución, ¿qué es los cambios que vamos a estar requiriendo hacer? Y para ello necesitamos centrarnos en la problemática, no en la persona. Recordar que la acción que hace el otro o lo que dice el otro es lo que me molesta, no la otra persona. Así lo vamos a poder definir y pedir una solución y no va a ser percibido como un ataque, ¿no? Como tú eres el culpable, sino esta acción que haces o cuando dices este tipo de cosas es lo que me molesta. Y así también nos vamos a ubicar en el problema presente, tal como les decía, y evitar irnos a temas pasados. La formulación de preguntas abiertas en lugar de cerradas, es decir, las cerradas son aquellas que se responden con una palabra, ¿tienes hambre? Sí o no. ¿Okay? Las preguntas abiertas es que puedan ampliar la otra persona en su respuesta. ¿A dónde quieres ir a comer, por ejemplo? O de qué tienes ganas de hacer, cómo te sientes al respecto, ¿sí? Eso permite que el otro amplíe en su respuesta. Hay que estar recordando que la experiencia de cada uno de los presentes es subjetiva, ¿sí? No es necesario que el otro comparta al 100% tu punto de vista y como esta percepción es subjetiva, refleja sus propias interpretaciones y sentimientos. Así que para poder estar empatizando con el otro, necesitamos estar haciendo uso de estas herramientas. Y por último, cuando queramos buscar esa solución, pues precisamente hay que pensar si lo que voy a decir en este momento es una queja y mejor lo cambio por una propuesta. ¿Ya? No me gusta que dejes los platos siempre que termines de comer. Oye, ¿me ayudas lavando los platos cuando termines de comer? Es muy diferente la perspectiva que el otro va a estar teniendo cuando le demos esta propuesta a la queja original. Y bien, tal como planteábamos hace rato, este aspecto del autocuidado es esencial en estos momentos. Si nosotros en esta situación estamos al cuidado de niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o de requerimientos especiales, necesitamos también recordar que nosotros debemos de cuidarnos primero antes de poder darles la atención a los demás, porque si no vamos a estar contagiándolos pues
de parte de ese estrés que ya traigamos o de esa carga emocional que traigamos, y eso va a estar repercutiendo también en el otro y desgastándonos aún más. Por lo tanto, este cuidado va a estar siendo en diferentes esferas de nuestra vida, nuestra salud física, como la higiene del sueño, la alimentación, el ejercicio, que son de nuestras necesidades básicas, las primeras dos, y el ejercicio, pues ya sabemos todas la serie de aspectos positivos que tiene para nuestra propia salud, y obviamente también la salud mental, ¿ya? Para poder trabajar con nuestra salud mental es muy importante varios de los aspectos que ya habíamos mencionado, pero también el estar recordando que el ocio o las actividades que sean de nuestro agrado es tan importante como el propio trabajo o como el cuidar de nuestro sueño, alimentación y salud física, ¿ya? Porque si nos retiramos de todas estas actividades, se va a estar reflejando en nuestra salud mental. Va a estar afectando nuestra salud mental. Y bien, ahorita en estos tiempos específicos, algo que nos va a ayudar mucho para estar cuidando todos estos aspectos, pues será el establecer una rutina en casa, ya para nuestro trabajo o nuestra escuela, en esa rutina incorporar momentos de convivencia y momentos de privacidad, porque también es importante el considerar que cada quien necesita de su espacio, aunque estemos dentro de casa. La cuestión de las noticias, pues desde el comienzo es algo que comenzábamos nosotros como terapeutas a recomendar, ¿sí? Sabes que hay que reducir el tiempo que estamos consumiendo ese tipo de noticias, tal vez en cierto horario o en ciertos momentos. Sí es importante estar informado, pero con esta cantidad de información que está bombardeándonos por todos lados, a muchos de nosotros nos llegó a estar afectando. Por lo tanto, el limitarnos en los horarios o en tiempos es algo que nos ha estado ayudando bastante. Obviamente, el hablar de las emociones, como ya hemos discutido aquí, y ese tiempo personal o de privacidad para cada uno de nosotros en el cual podamos estar haciendo las actividades de ocio, y también será muy importante recordar nuestra red social, no perder el contacto con aquellos familiares que no viven con nosotros, los adultos mayores, estar recordando también, si no viven con nosotros, estarles llamando, a otros amigos, nuestra red de amistades será también un gran apoyo durante esta época. Y bien, al igual que mencionaba la psicóloga Joana, que este tiempo nos sirve para conocernos a nosotros en familia, pues podemos aprovecharlo, para conocernos a nosotros mismos y también organizar nuestras prioridades. Esta época nos puede estar sirviendo para saber qué cambios necesitamos hacer, qué cosas necesitamos ya deshacernos o hacia dónde podemos comenzar a avanzar para estar sintiéndonos mejor y bueno, que podamos estar sobrellevando esta situación. Okay. Pues con eso damos por concluido nuestra presentación y esperamos que haya sido de su agrado, pero también vamos a dar inicio a la sección de preguntas. No sé si ahorita nos puedan ir compartiendo algunas de las que estuvieron surgiendo a lo largo de la plática. Excelente, damos inicio. ¿Se puede apoyar a una persona que presenta ansiedad? Nosotros como familiares, ya que vivimos con, bueno, estoy asumiendo que es alguien que vive tal vez con una persona que está padeciendo de ansiedad, o tal vez yo soy amigo de alguien que padece de ansiedad. Aquí nos podemos apoyar de algunos de los puntos que se abordaron, ¿sí? Como es el practicar la cuestión de la empatía, es decir, tal vez a nosotros nos parezca absurdo que se esté preocupando por X o Y, pero tenemos que tener en cuenta en este momento la persona, eso es un estímulo que está siendo aversivo para ellos, ¿sí? Y si queremos ayudarle emitiendo este tipo de juicios, no lo vamos a estar haciendo, ¿ya? Necesitamos estar siendo conscientes, ¿ya?, de que el otro requiere primero de nuestra ayuda y segundo, necesitamos también comprender qué es aquello que le está afectando. Después, si esta persona ya está teniendo
ya ha estado padeciendo de ansiedad, vemos que no ha estado mejorando, quizás lo mejor que podamos estar haciendo es precisamente proponerle, oye, ¿qué has pensado de acudir con algún especialista? ¿Quieres que vayamos con algún médico, con algún psicólogo, ¿sí? Para poder estar atendiendo de mejor manera esta situación por la que tú estás pasando, pues puede ser una alternativa, ¿ya? A que algún profesional pueda estar abordando toda esta cuestión, porque para poder atender la ansiedad se necesita trabajar con la cuestión de los pensamientos, de los síntomas físicos y de los síntomas emocionales. Nosotros, como familiares o amigos, podemos estar prestando ese apoyo y esa comprensión y charlando con ellos para saber de qué formas podemos ayudarlos en esos momentos críticos, ¿ya? Pero los especialistas son quienes se van a encargar de todo el trabajo que viene detrás de ello. Siguiente pregunta. ¿Los niños se han visto afectados en este rubro? ¿La terapia va dirigida a los padres o a los pequeños? Bueno, sí, como lo habíamos platicado, pues todos los miembros de la familia se ven afectados, los niños no son una excepción. La diferencia con los niños es que, bueno, también los niños a veces tal vez pueden tener menos herramientas para saber cómo comunicar lo que están sintiendo, sobre todo dependiendo de la edad, en ocasiones ni siquiera entienden qué es lo que están sintiendo, ¿no? Pero sí se expresa de muchas maneras y lo podemos notar, hay que ser muy observadores, muy atentos como papás de si mis niños están teniendo cambios, como en todo lo que mencionábamos, ¿no? La alimentación, el sueño, si los vemos un poco más ansiosos, más irritables. Y en este caso la terapia va dirigida a los niños o a los papás, pues a ambos, ¿no? A los niños porque pues podemos intervenir en ayudarles a comprender estas emociones y saber cómo canalizarlas de manera sana, pero también para los padres, para que puedan conocer algunas estrategias de cómo abordarlos, cómo intervenir con ellos, aunque no sean profesionales de la salud, los familiares pueden también intervenir con las demás personas en casa, incluyendo los niños, y pues para que puedan aprender estas herramientas y saber cómo darme cuenta cuando mi hijo tal vez está experimentando un poco más de ansiedad y no es un simple berrinche, o cuando se está sintiendo deprimido y no solamente está siendo irritable porque sí. Y bueno, la terapia nos permite esto, ¿no? Nos permite aprender herramientas, recursos que podemos implementar nosotros en casa. Entonces, pues la respuesta sería que la terapia idealmente sería para todos, ¿no? Sería tanto para los niños que están experimentando como también para los papás. Bueno, la verdad es que no sé si estadísticamente se han incrementado. Lo que sí hemos visto y leído y se han ido haciendo investigaciones es que lo que sí se ha incrementado bastante es la sintomatología depresiva y ansiosa. No solamente lo vemos aquí en el hospital, pero ha sido un seguimiento que en diferentes países se ha hecho a manera de investigación, sobre todo con los profesionales de la salud que son los que han estado en la primera línea, médicos, enfermeros, camilleros, todos los que trabajan en los hospitales y que, bueno, se han visto muy abrumados por toda esta situación. Sabemos que eso sí se ha incrementado. Podríamos pensar que entonces como consecuencia tal vez los suicidios también se incrementen, pero independiente de eso, pues en realidad las tasas de suicidio que tenemos es bastante alta, ya lo era desde antes, en México no es una excepción. Entonces, lo que sí, les decía, lo que sí hemos visto es que la sintomatología tanto depresiva como ansiosa que pudiera llevar a tanto intentos como ideación suicida, sí se ha incrementado bastante. Y también debido a lo reciente, ya que es que ha sido este brote, pues tampoco podemos dar un determinado o un específico, ya de que específicamente la persona se haya suicidado por esa situación, porque hay que recordar también que el suicidio es algo multifactorial, ¿sí? No es solamente de un evento en específico, sino que fueron varios de ellos y hay muchas otras cosas a su alrededor. Y también un aspecto tal vez que hay que estar considerando es que a veces al hasta reportarlo hay mucho tabú con respecto a ello y no se especifica como suicidio como tal, ¿sí? Entonces sí es algo que no pudiésemos ahorita estar asegurando, pero en definitiva sí se ha visto el aumento de lo que mencionaba psicóloga Joana en la sintomatología. ¿Tienen algún número de teléfono donde el paciente que está pasando por un evento de ansiedad
agudo pueda contactar con ustedes o alguien que lo pueda apoyar y que ese día pueda ser valorado por algún médico o psicólogo en forma presencial? Bueno, aquí en Tijuana hay dos opciones que solemos dar a los pacientes y que igual también se los compartimos a ustedes para sus familiares, amistades. En Tijuana tenemos una línea de intervención en crisis, no es manejada específicamente por el hospital, es parte del Ayuntamiento de Tijuana, es una línea de intervención en crisis gratuita que está abierta 24/7, pueden comunicarse en cualquier momento, cualquier día. Y en esta línea de intervención en crisis les apoyan psicólogos que están especializados específicamente en intervención en crisis. Incluso si ellos llegan a saber que hay una situación más crítica como sería un intento suicida que está sucediendo en el momento, mandan una unidad que es la unidad de UMAS y estas unidades pues atienden ahí directamente en el domicilio y en algunos momentos incluso son ellos quienes canalizan a las personas acá al hospital a la otra opción que es urgencias. Así es. Aquí en el servicio de urgencias que tenemos aquí en el hospital está también abierto las 24 horas, los 7 días de la semana y se les puede dar la atención, que siempre hay un médico presente pues para atender la necesidad de la persona que está solicitando el servicio y se pudiera... y ya se le da seguimiento ya a la persona. Excelente, agradecemos muchísimo sus comentarios, así como la participación tanto de ustedes como de nuestras ponentes y les invitamos a conectarse el próximo miércoles en el horario de 12:30 horas por medio de nuestra plataforma Zoom.